Estimados docentes de formación, muy buenas noches. Un cordial saludo a nombre de quienes conformamos el Departamento de Ciencias de la Educación y también de la carrera Pedagogía de las Ciencias Experimentales, Pedagogía de la Química y la Biología. Les saluda Juan Diego Guamán, tutor académico del Practicum 2. Dentro de la malla de rediseño, les doy la cordial bienvenida al espacio académico de asesoría y consulta que corresponde a la semana 3 de 16. En la presente semana vamos a compartir algunas particularidades, la importancia de que usted conozca, comprenda y pueda articular los diferentes elementos curriculares, como son las destrezas, los indicadores, los objetivos, las enseñanzas, las didácticas, aspectos como los modelos metodológicos y sobre todo estrategias innovadoras que usted debe de seleccionar, debe de combinar de forma adecuada y sobre todo con eficacia para que la labor que usted realiza dentro de la gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolle con total normalidad. A continuación me voy a permitir compartir la pantalla a fin de dinamizar esta video tutoría. Como ustedes conocen, la planificación tanto del Practicum 2 como el 3.1 es la misma. Es por ello que compartimos las siguientes láminas con cada uno de ustedes. En la presente semana del periodo académico abril-agosto 2022, hemos considerado compartir con ustedes una temática relevante: cómo implementar el currículo 2016 y el procedimiento para que usted pueda construir su planificación de unidad o también la planificación de clase. Y es por ello que a continuación compartimos con ustedes la siguiente lámina que a nosotros nos va a permitir conocer de primera mano cuáles son los niveles de concreción curricular que están declarados en este caso, el instructivo de planificación 2019-2020, pero sobre todo que nacen o se derivan a partir de la implementación y aprobación del currículo nacional de educación obligatoria 2016. Y compartimos esta lámina para poder sistematizar primero la finalidad de la planificación dentro de las enseñanzas y los aprendizajes, ya que esta garantiza y permite que el docente organice el proceso didáctico. Asimismo, permite que el docente pueda ser un mediador o facilitador de estos procesos, generando sobre todo actividades reflexivas, críticas basadas en el constructivismo, en el conectivismo, en el humanismo y sobre todo también en la pedagogía crítica que ubica al estudiante como el principal protagonista de cada etapa y cada momento del aprendizaje. Asimismo, es importante indicar que la habilidad o la competencia que debe tener todo profesional en el sistema educativo de diseñar o elaborar unidades didácticas, entendiéndose como planes microcurriculares para una temporalidad de varias semanas, conocido como plan de unidad didáctica o PUD, y también para la articulación de planes de clase o secuencias de aprendizaje, que también es otro término, otro sinónimo que se utiliza muchísimo dependiendo de los autores, aunque también en nuestro contexto lo denominamos la clase demostrativa, porque es aquel proceso en donde vamos a ser observados, pasaremos por un proceso de evaluación y de retroalimentación. Para que el docente pueda diseñar unidades didácticas en total coherencia con el currículo 2016, es importante el dominio de esos niveles de concreción curricular. Es decir, qué se le permite al docente adaptar y qué aspectos, por ejemplo, el docente no puede modificar. Y voy a citar un aspecto o un elemento del currículo. El criterio de evaluación es un elemento que los docentes no podemos modificar, no podemos suprimir, y esto tampoco lo permite ningún asesor educativo. Asimismo, la articulación institucional con los instrumentos y recursos pedagógicos, ¿sí? ¿Cuál sería un instrumento y recurso pedagógico?
Por ejemplo, el registro de asistencia, el registro de calificaciones, es que usted va a compartir una presentación en una aula con proyección, o si usted va a utilizar el laboratorio o el equipo de laboratorio como recurso pedagógico. Asimismo, el manejo de clase óptimo, que pareciera sencillo, pero en la praxis, en la práctica, ustedes van a poder experimentar, porque esa también es una de las intenciones de este práctico 2, experimentar para quienes no han estado al frente de un proceso didáctico, conocer sobre todo las emociones, el proceso de resolución de conflictos, porque muchísimas veces el docente tiene que ser solvente en el sentido de resolver problemas que se pueden presentar dentro del aula, ¿sí? A veces incluso pues tiene que haber esta habilidad para poder improvisar si es que un instrumento, un recurso o un equipo llegara a fallar. Entonces, ¿cuál podría ser ese plan A, ese plan B e incluso una planificación C para que el docente no entre en una situación de imprevistos, de contratiempos y pueda fracasar su proceso de enseñanza-aprendizaje? Y algo muy importante en la parte final es el aspecto de innovación educativa. El Ministerio de Educación tiene algunos programas nuevos dentro de la innovación educativa. Sin embargo, nuestro país todavía está en desarrollo, ¿no? No tenemos, sobre todo, espacios con amplia tecnología, laboratorios con implementación de recursos de robótica, que, por ejemplo, por ponerles un ejemplo bien concreto, permita que los docentes y estudiantes podamos desarrollar este proyecto STEAM, que es una de las novedades en el sistema educativo del Ecuador, porque el Ministerio de Educación recientemente, pues hace unos meses, solicitó de forma obligatoria que en todo el bachillerato ecuatoriano se ejecute este proyecto STEAM. Si bien es cierto, ya vino planificado, listo para ejecutarse, pero de alguna manera no se brindaron las formaciones y los recursos, los medios que pueden dinamizar este proyecto innovador y por supuesto bastante prometedor como lo es el STEAM. Y para concluir esta primera lámina, para no hacerlo muy largo, indicarles que en la actualidad existen estos tres documentos de planificación microcurricular que son de exclusiva responsabilidad, autoría y adaptación por parte del docente. Sin embargo, solo se ejecuta o solo se exige de forma obligatoria por el Ministerio de Educación en la actualidad el plan unidad didáctica, ¿sí? El plan curricular anual está derogado, es decir, no se lo presenta anualmente, previo al inicio del año lectivo, sino que las 4 planificaciones de unidad, una por cada parcial dentro de los quimestres, pasan a constituirse o pasan a denominarse plan curricular anual o planificación curricular anual. El tercer elemento, que es el que ustedes van a desarrollar, es el formato plan de clase. No existe una plantilla oficial rígida que el Ministerio de Educación haya establecido. Únicamente se cuenta con un formato referencial para la unidad didáctica. Y este formato tiene la condición de que la institución educativa pueda adaptarlo, pueda agregar un logotipo, pueda colocar su eje transversal. Y de igual manera, el formato plan de clase nace o se deriva de este formato de unidad para que el docente únicamente disminuya o cambie la temporalidad. Vamos a ser concretos. Un plan de unidad didáctica, por lo general, lo mínimo que puede durar son 6 semanas. A veces puede durar 8 o 10 semanas, de acuerdo también con el cronograma que el Ministerio de Educación lo va generando. Ahora por la pandemia lo ha ido actualizando de manera consecutiva, pero siempre hay un cronograma de año lectivo para el régimen costa y para el régimen sierra. En este cronograma indica cuántos parciales hay en cada trimestre o unidades y por supuesto cuántas semanas dura estas unidades o parciales. Es decir, que el formato plan de clase no es exigido por el Ministerio de Educación. Sin embargo, en procesos de auditoría, en procesos de concursos de méritos y oposición, es una competencia básica el dominio de esta habilidad o esta relación de los elementos curriculares. Por lo tanto, como ustedes habrán observado en el plan docente,
el practicum 2 y 3.1, como ustedes pueden ver, se enfoca al 100% en el plan de clase, no en los anteriores, ni en el caso de 1, ni en el caso de 2. Bueno, aquí brevemente vamos a referirnos hacia el sustento legal para la planificación microcurricular. Están los artículos 343 y 344 de la Constitución. También hay acuerdos ministeriales del Mineduc y, por supuesto, los artículos 11 hasta el 22 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que ustedes lo habrán trabajado tanto en práctico 1 y práctico 2, si es que son de CTS, y si es que ustedes son de diseño, pues en práctico 1 ustedes revisan todo el aspecto administrativo y la gestión académica de los centros educativos. Bien, entonces ahora es el momento adecuado para poder plantearnos una nueva pregunta. ¿Cómo se construye el plan de unidad didáctica? Tomamos como ejemplo esta habilidad o esta parte porque la principal diferencia no es en el formato ni en los elementos de este plan, sino en la temporalidad, ¿sí? Vuelvo a hacer este énfasis en que el plan de unidad puede durar de entre 6, 8 o hasta 10 semanas, y un plan de clase se prepara o se programa para una duración de un periodo pedagógico u hora pedagógica, como se lo conoce dentro del Ministerio de Educación, es decir, de 40 minutos o máximo de 45 minutos. También pondremos ejemplos de la realidad, de la cotidianidad, el bachillerato técnico y el bachillerato internacional, que por cierto no está fortalecido, actualmente no hay pues un apoyo por parte del ministerio. Las horas de clase tienen esta duración de 45 minutos y tengo entendido pues que hacia la parte inferior de los niveles, las horas de clase en algunos niveles de educación básica pues se plantea que sean menos de 40 minutos. Sin embargo, usted no puede superar los 45 minutos. La recomendación es que sean 40 minutos y que usted organice bien su tiempo, que sea muy concreto y que por supuesto sea muy sencillo, muy específico y no escoja o no plantee gran cantidad de recursos o contenidos o actividades, sino diversidad, ¿sí? Es decir, que usted en las 5 clases que va a ejecutar puede ir intercalando con diferentes modelos o estrategias didácticas. El día de ayer ustedes participaron en la actividad síncrona evaluada y no recuperable y que plantea la caracterización del currículo que tenemos vigente. Aquí en esta lámina yo lo que me he permitido es hacer una síntesis porque realmente aquí no, el objetivo no es leer ni memorizar, sino poder analizar, poder comprender y poder ser críticos frente a lo que nuestro sistema educativo y el modelo pedagógico o la propuesta pedagógica, que en este caso va a tener cada centro, yo la conozca, yo la entienda, yo la interprete y la pueda ir ajustando a las particularidades del contexto o del entorno. Vamos a poner un ejemplo. En el caso del área de matemáticas, ¿sí? Que aquí lo que plantea este enfoque curricular es el ser pragmáticos, ¿sí? Y también es un modelo o un enfoque constructivista, ¿sí? Por lo tanto, esto hay que conocerlo, hay que ir viendo con qué cuenta la institución educativa para que tanto los niveles educativos de EGB como de BGU se articulen, ¿sí? No sé si a ustedes les habrá pasado, quienes han tenido ya la oportunidad de acercarse a un centro educativo o quizás son docentes de ejercicio, eh, pues resulta que cuando los estudiantes están en tercero de bachillerato, siempre se busca responsabilizar de una u otra manera hacia los niveles inferiores de los resultados o los indicadores o índices o promedios, por ponerles un ejemplo, en estas pruebas estandarizadas. Y básicamente el desarrollo de la cultura científica o el método científico son parte del enfoque del área de ciencias naturales, que es lo que nos interesa, ¿sí? Con respecto a las demás áreas, pues no nos vamos a referir porque no tiene relevancia. Bien, en esta parte yo quiero compartirles algo sobre las destrezas, pero no sé por qué no puedo. Bueno, antes de pasar a las destrezas, tendríamos que hacer referencia hacia los contenidos del aprendizaje, que básicamente
tiene mucha relación y es parte de lo que ustedes compartieron con relación a los mapas mentales y organizadores gráficos sobre aspectos epistemológicos o teóricos o conceptuales del currículo. Primero, justificar la pertinencia, la validez, ¿sí?, de este currículo, cómo se puede interrelacionar con otras áreas, que lo hicieron muy bien, por supuesto, en la videocolaboración. Y segundo aspecto, los bloques curriculares. Entonces aquí hay algunos elementos que yo me he permitido solo enumerarlos con la intención de dejar claro cuál es la información y cuáles son estos contenidos o estos lineamientos, porque básicamente son lineamientos que los emite el Ministerio de Educación. Usted debe de comprenderlos, debe de descargarlos, debe de tenerlos dentro de su portafolio de actividades y de evidencias como docente en ejercicio. Por ejemplo, las mallas curriculares de acuerdo a la oferta educativa. Una novedad importante es que la malla curricular aparentemente ha sido actualizada recientemente, y en el próximo año lectivo para el régimen Costa, que creo que inicia el próximo mes, pues se va a implementar esta nueva malla curricular, ¿no? Donde hay una serie de debates y de análisis, pero básicamente la malla curricular son las áreas, las asignaturas y la cantidad de horas que se declaran como obligatorias por parte de la Autoridad Educativa Nacional y que toda institución educativa de cualquier tipo de sostenimiento debe de cumplir. Segundo aspecto muy importante para poder llegar a un contenido de aprendizaje es reconocer necesidades de los estudiantes y del contexto educativo, que pueden ser con temas de inclusión en asuntos de discapacidades o no asociadas a una discapacidad, pero también pueden haber necesidades de estudiantes vulnerables, necesidades de estudiantes en situación de rezago educativo, y todo esto se configura como necesidades del entorno. Tercer aspecto es el mapa de contenidos curriculares o el mapa de conocimientos de las áreas por subnivel y en este caso también por nivel, en el caso nuestro, del bachillerato, ¿sí? Aquí se secuencia, se organiza, se distribuye por áreas. Cuarto aspecto que corresponde en este caso a la comisión técnico-pedagógica. Usted ya debe de conocer con total dominio qué es una comisión técnico-pedagógica, cómo funciona la junta académica dentro del marco educativo y política vigente del Ministerio de Educación, y cómo cada centro debe proceder con su área, con su comisión técnico-pedagógica, con la elaboración de matrices para distribuir y desagregar tanto objetivos como destrezas. Lógicamente que los objetivos son propuestos por el Ministerio de Educación, y actualmente lo que se está pidiendo tanto en planes de unidad como en planes de clase es que usted como docente proponga sus propios objetivos, medibles, alcanzables, contextualizados, y respondan a la pregunta: ¿para qué van a aprender mis estudiantes y para qué voy a enseñar? ¿Sí? Para lograr un aprendizaje dentro del ámbito científico. En esta lámina, aquí está una aclaración con respecto a las destrezas. Las destrezas siempre se organizan de acuerdo a los criterios de evaluación, que vamos a ver más adelante en una captura que hicimos, y algo que usted no debe descuidar es la codificación de estas destrezas. Usted, con observar el código, puede identificar si es que la destreza corresponde a EGB o corresponde a BGU, si corresponde a química o si corresponde a biología. Otro aspecto importante, el quinto, es las matrices de distribución y desagregación de destrezas con criterio de desempeño. Como ya lo indicaba, una de las características del currículo es la flexibilidad y la total autonomía o libertad que le otorga a cada centro educativo para que pueda ir distribuyendo las destrezas por años, por niveles, por subniveles, pero sobre todo por años, y que estas destrezas pueden ser reforzadas, pueden también considerarse destrezas que son las deseables, las no obligatorias, siempre y cuando exista armonía con la planificación curricular institucional, que es otro de los elementos que usted debió haber estudiado y también debió haber conocido en el práctico nivel 1.
Como sexto elemento, aquí no aparece el número 6, o como sexto punto, también existe el proceso para desagregar y o gradar las destrezas, ¿sí? Gradar básicamente es indicar si es que esta destreza va para octavo, para noveno, para décimo, o si es que la dejamos en primero, segundo, tercero de bachillerato. Y desagregar es fragmentar la destreza, fragmentar la habilidad, reducir su complejidad, cambiarle el contexto y sobre todo considerando necesidades educativas. Finalmente, un paso final o un aspecto importante en los contenidos es la distribución de destrezas con criterio de desempeño de cada subnivel. Sí, en el caso de nosotros en bachillerato, tiene que ser por áreas, ¿no? Porque a veces también vienen los objetivos colocados y los objetivos sobre todo para todo lo que es el área de ciencias naturales, entonces hay que ir identificando ciertos objetivos que son objetivos generales del área y otros objetivos que son específicos de la asignatura. Con las destrezas, lo que usted debe de observar en este caso es que no se repitan, y si es que se repitan, que exista el proceso de desagregación, es decir, fraccionar la destreza, identificar sus partes y modificar lo que se nos pide. Puede ser un aspecto metodológico, puede ser un aspecto conceptual, de conocimiento, o pueden ser aspectos cognitivos. ¿Cuál sería un aspecto cognitivo en una destreza? El verbo, la operación mental, la habilidad. No es lo mismo comprender que analizar o argumentar o debatir. Son operaciones mentales o habilidades que nuestros estudiantes deben desarrollar. Recuerden, las destrezas no se pueden, las destrezas realmente no se aprenden. No se aprenden y tampoco es que se enseñan, se desarrollan y se adquieren. Se desarrollan en conjunto con la mediación del docente y son adquiridas por los estudiantes. ¿Qué es lo que sí se enseña? Los saberes, la experimentación, la metodología, los conocimientos, las teorías, etcétera. Pero las destrezas deben ser desarrolladas y adquiridas como tal. El currículo, ¿qué es? Es la expresión de el proyecto educativo de los integrantes de un país y que lo elaboran básicamente para promover el desarrollo social. Ustedes el día de ayer muy bien lo habían sistematizado al hacer referencia al cambio en la matriz productiva del país, que esa fue la intención en aquel entonces, en el 2016, cuando se hizo este ajuste o este cambio en el currículo. Algo también importante que no podemos olvidarnos en el desarrollo social es el perfil de salida del bachiller ecuatoriano. Les cuento que en algunas instituciones que yo he podido observar clases, he visto que en el formato plan de clase también, no sé si es que lo adornan, porque a veces puede ser un adorno, ¿no? Puede ser un elemento pues que no se puede visibilizar en una clase, pero en ciertas clases demostrativas que puedo observar, en ciertos formatos, también se agregan ciertas contribuciones hacia el perfil de salida del futuro bachiller ecuatoriano. Y si es que yo genero un formato plan de clase de esa manera para un proceso de méritos, de oposición, de merecimiento demostrativo, y obviamente no se visibiliza esa contribución o ese aporte, realmente juega como un punto en contra en mi evaluación del proceso didáctico o de la clase demostrativa, porque yo estoy agregando elementos teóricos o curriculares, en este caso el perfil de salida, que no los voy a poder alcanzar, o si es que resulta que la institución educativa tiene el formato así, sería válido, pero recordemos que en el Ministerio de Educación solo se elabora, solo se revisa y se aprueba, y también es parte de la auditoría educativa los planes de unidad. Como lo dije anteriormente, son tres características que tiene el currículum, que es abierto, que es flexible, es prescriptivo, permite poner ciertos límites, pero también da una gran libertad a cada centro educativo, ¿sí? Es por ello que ustedes se habrán dado cuenta que, si bien es cierto, hay destrezas obligatorias, es cierto que nadie puede decir que no se abordó en su centro educativo o en su plan curricular institucional PCI. Sin embargo, vamos a encontrar propuestas editoriales de libros de texto para el estudiante diferentes y también pues no va a haber muchísima exactitud
en cuanto a los contenidos en cada distrito o en cada zona. También otra característica, perdón, es que puede ser contextualizable el currículo. Sus funciones, en este caso, informa al docente, le da información puntual, concreta de su área, de su asignatura y le orienta sobre cómo puede conseguir esos objetivos de aprendizaje. Mucho ojo, hay objetivos de enseñanza, hay objetivos de aprendizaje y hay objetivos del por qué planifico como docente, pero los objetivos más importantes son los de aprendizaje. Cuando usted se presenta en la clase demostrativa, realmente debe de pensar en los estudiantes. ¿Cuál es mi objetivo del aprendizaje? No tanto cuál es mi intención como educador o como una persona que va a enseñar, sino por qué o para qué mis estudiantes van a aprender, en qué situaciones, en qué problemáticas, en qué contextos pueden mis estudiantes, mis chicos utilizar este conocimiento, que puede ser un tema sobre cinética química, que se me ocurrió en este momento, cómo pueden extrapolar, cómo pueden transferir este conocimiento, esta habilidad hacia su cotidianidad, hacia su vida cotidiana, hacia sus intereses, hacia sus expectativas o hacia su entorno, que puede ser su parroquia, su cantón. Y finalmente otra función es que constituye un referente para el asunto de rendición de cuentas. El currículo tiene gran importancia en los asuntos de las pruebas PISA, pruebas estandarizadas, exámenes que permiten posicionar a una nación, a un país en un puesto, valga la redundancia, pero que también puede permitir tomar decisiones, ¿no? Estamos haciéndolo bien, podemos mejorar, podemos generar ciertas innovaciones, podemos cambiar de recursos. Si es que siempre utilizamos el mismo recurso, la misma dinámica en la clase, podemos cambiar estos elementos. Aquí básicamente está la codificación que ustedes ya deben de haberlo conocido. Tengo entendido que en la guía didáctica también hay una explicación así con lujo de detalles. Básicamente referirnos a nuestra área que es ciencias naturales, sus siglas, y biología y química, pues también sus siglas como asignaturas, ¿sí? Porque no podríamos alargarnos. Aquí hay un ejemplo de la numeración. En este caso, lo que ustedes van a trabajar en bachillerato sería el número 5 y si es que usted algún momento puede elaborar en EGB superior sería el número 4, el código. Si esto aplica tanto para destrezas y objetivos. Acá están los objetivos integradores que no nos corresponde porque esto tiene que ver, como ustedes ven, el número 1 corresponde pues en este caso al nivel de preparatoria. Entonces no nos corresponde, lo dejamos de ahí. Objetivos generales por área, ¿sí? Esto sí nos corresponde, ¿no? Entonces aquí también quiero ser muy claro, ¿sí? Los objetivos generales del área se los colocaba antes en el plan curricular anual, el que les indiqué al inicio que no, que está derogado, que no se lo elabora. Sin embargo, en un plan de unidad nunca usted puede colocar un objetivo general del área, porque si usted se da cuenta en la intención o la expectativa, la proyección de este objetivo es que sea alcanzado al terminar todo el nivel de bachillerato, ¿sí me hago entender? Incluyendo física, perdón, en el orden alfabético, biología, física y química, que son las 3 asignaturas de esta área. Por lo tanto, estos objetivos no deben formar parte ni de un plan de unidad, ni tampoco de un plan de clase, ¿sí? Tenemos acá otro ejemplo de codificación de área por su nivel de objetivos específicos o de asignaturas y módulos en el BGO, que eso sí nos interesa. Vamos a revisar acá un objetivo, por ejemplo, que podría ser para EGB, porque en EGB recuerden que no hay asignaturas, hay áreas. Por ejemplo, ciencias naturales, que se oferta en octavo a décimo. Entonces aquí aparece el objetivo, la O que indica objetivo, las siglas del área, el número de nivel o subnivel, en este caso es subnivel 3, o sea, esto aquí sería, si es que 4 es superior, este sería media, y el último número es el número de objetivo, porque se plantean los objetivos de acuerdo a los bloques curriculares. Ustedes también hicieron una excelente exposición sobre los bloques. Bien, en esta parte final de esta lámina está un ejemplo ya de bachillerato. Aquí se toma en cuenta el área de sociales porque está la asignatura de filosofía y miren, ya cambia el número a 5 que es bachillerato, ¿sí? Básicamente eso, en la guía hay creo ejemplos también de matemática y de química porque la guía es compartida con la carrera de pedagogía de las matemáticas. Aquí hay una estructuración de destrezas.
también vamos a compartir brevemente, porque ustedes deben de dominarlo con total agilidad. Y en este caso se codifica el área de la destreza, por ejemplo, ciencias naturales, luego el nivel o subnivel, si es que es 2, entonces sería esto elemental, el número de bloque 1 y el número de destreza. Sí, miren, número de bloque curricular, bueno, y lo demás no tiene sentido porque no estamos en ese nivel. Y acá vamos para BGU, que es lo que más nos interesa realmente. El área de ciencias naturales, biología, la asignatura, nivel o subnivel, en este caso nivel 5, número de bloque y número de destreza. Sí, es bastante fácil esta codificación. Estructura para codificar criterios de evaluación, indicarles que este elemento es el único que ningún docente puede cortar, puede fragmentar, puede desagregar o modificar. ¿Sí? Aquí hay un ejemplo para lengua y literatura, aparece CE, que significa criterio de evaluación, en este caso el área, ¿sí? Porque bueno, ustedes saben que en matemática y lengua tanto el área como la asignatura tienen el mismo nombre, entonces no tiene sentido poner dos veces las mismas siglas. Entonces viene el área, nivel y número de criterio. En el caso de BGO sí cambia porque tenemos ya las asignaturas. Criterio de evaluación, área, asignatura, nivel y número de criterio. Entonces aquí tiene que haber también una conexión entre el número de criterio y también entre los bloques curriculares. Por eso van a ver ustedes un poco de armonización, es decir, que van de forma secuencial, de forma gradual, criterios e indicadores, aunque no siempre existe un único indicador por criterio o una única destreza por criterio, sino que son varias destrezas por criterio y por lo general dos o más indicadores por criterio. Aquí tenemos la codificación para indicadores para evaluar el criterio. Es un poco redundante, ¿no? Como se darán cuenta, pero básicamente estos son los antiguos indicadores de logro o indicadores de evaluación, perdón, ¿sí? Indicadores de evaluación. Indicador de logro es cuando usted genera o propone o redacta un nuevo indicador de su autoría que sea medible, que sea evidenciable y que sea sobre todo alcanzable en el tiempo que usted le va a dar a los estudiantes para desarrollar la actividad que usted redactó o que usted declaró en el plan de clase, ¿sí? Aquí hay una codificación para matemáticas, la I de indicador, el área, como ya les dije, pues en matemáticas no hay asignatura, es lo mismo, nivel, número de criterio, ¿sí? Número de criterio de evaluación y número de indicador para el criterio. Miren cómo cambia, ¿sí? Básicamente en la parte final. Por cada criterio pueden haber varios indicadores. Entonces, solo al observar este código, también un docente puede identificar qué tan profunda, qué tan compleja o qué tan amplia es esa temática que se está abordando, ¿sí? Acá tenemos algo para el bachillerato, asimismo brevemente, aquí ya está con asignatura, indicador, área, asignatura química, nivel, número de criterio y número de indicador para evaluar el criterio, ¿sí? Estos indicadores sí pueden estar en su plan de clase, aunque usted puede desagregarlos, puede modificarlos, sí deben estar en su clase. Lo importante es, estimado estudiante y estimado docente de formación, que usted observe que el tiempo, los recursos y estrategias permiten alcanzar ese indicador, porque los indicadores son alcanzables, son demostrables, son evidenciables, ¿sí? No es que el indicador se desarrolla, la destreza usted la desarrolla, pero el indicador le permite, responde a la pregunta de qué va a evaluar, ¿sí? Y los instrumentos de evaluación y técnicas son cómo va a evaluar, ¿sí? A través de qué va a evaluar. Acá hay unos objetivos del área para matemáticas, no nos vamos a detener, es una captura para que usted pueda observar la codificación y que por supuesto estos, si no están con la O y con la G, estos ya son propios de la asignatura. De igual manera les comento que anteriormente los auditores y asesores solicitaban poner estos objetivos, ahora ya no se recomienda, ahora como se ha hablado mucho de la contextualización, de la personalización del proceso educativo, del currículo priorizado, del currículo en situación de emergencias, y por todo este tema de pandemia, entonces son los docentes quienes redactan sus propios objetivos de aprendizaje por asignatura en cada unidad. Mínimamente se sugieren que sean 2. Si es que usted coloca más, no hay ningún problema, porque la unidad le va a durar 6, 8 o hasta 10 semanas, de acuerdo al cronograma de Minedu. Aquí hay una matriz donde se correlacionan, yo diría se combinan, ¿sí? Se combinan o se presentan, se organizan de forma
estratégica los diferentes elementos del currículo. Esto está en el currículo, el completo, el documento de las 1000 páginas. Y aquí he tomado un ejemplo básicamente al azar de esta asignatura que es literatura, porque básicamente no me interesa la redacción de estos elementos, sino para que usted aprecie que por un criterio de evaluación, aquí se están proponiendo 2 destrezas, ¿sí? Mucho ojo con esos 2 destrezas para un criterio. El criterio no lo puede suprimir de un plan de clase, no se puede desagregar, no se puede cortar. Sin embargo, tiene que quedar muy claro que el criterio, como su nombre lo indica, es un criterio para saber cómo evaluar, para qué evaluar y qué evaluar. Básicamente, qué evaluar, ¿sí? Y es muy profundo. Todo lo que está declarado o redactado en un criterio, es imposible que en una clase, o sea, en una clase de 40 o 45 minutos, usted lo pueda evidenciar, ¿sí? Y también aquí, este color sombreado, que también me habían preguntado anteriormente, indica que esa destreza es obligatoria o es imprescindible. En cambio, la que no está sombreada es una destreza deseable que tiene la institución educativa, no el docente, la institución educativa, a través de junta académica, a través de comisiones técnico-pedagógicas, tiene la potestad de decir, bueno, esta la vamos a dar como un plus, como un refuerzo, como un valor agregado, porque nuestro centro quiere ir un poco más allá del estándar que da el ministerio a nivel nacional, pues sí se lo puede hacer. Pero si es que dicen, no, pues no nos parece tan relevante, en la reunión del área, de la Comisión Pedagógica de Ciencias Naturales y Química, pues queda a un lado, queda excluido. Acá está el objetivo general del área, mire, está con la O y la G, hay una gran diferencia, y pues esto no forma parte del plan de clase. Tiene también orientaciones para evaluar el criterio, esto es importante leerlo porque da ciertas luces, ciertas pistas al momento de planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay elementos del perfil de salida y es justamente esto es lo que les dije que vi en un plan de clase, en una clase demostrativa. Si es que yo coloco esto, en mi opinión personal, como tutor de práctica preprofesional de la UTPL, inapropiado, porque si usted coloca eso, si bien es cierto, le está adornando el plan de clase, o la institución tiene ese formato, pero básicamente usted debe de demostrar en el tiempo que tiene y no lo va a poder. Por ejemplo, el perfil de salida, perdón, el perfil de salida del bachiller ecuatoriano tiene una conexión con 3 valores, que son la justicia, la solidaridad y la innovación. Entonces, si es que yo no logro que el jurado calificador, porque es así, es como casi como, no exactamente, pero va en el formato de una defensa, de un trabajo de grado, pues algo parecido porque es demostrativo, y le van a observar, le van a evaluar, y si usted no logra, pues que se visibilice, ¿no es cierto? Visibilizar es que se aprecie, que tengamos elementos medibles, pues obviamente son puntos en su contra. ¿Por qué usted colocó elementos del perfil de salida a los que se contribuye si pues su plan de clase no lo interrelacionó, perdón? Ahora, sería muy diferente que usted sí coloque esto, pues usted vaya hacia la innovación, ¿no es cierto? Y su clase sea innovadora, entonces usted atacó, es decir, se orientó, se dirigió a ese valor, perdón, a ese valor del perfil de salida, ¿sí? Aquí hay un elemento que no va a aparecer, que es el eje transversal. Esto no lo da el Ministerio de Educación. Ya hace varios años es cada centro quien le otorga el eje transversal. Por ello, ustedes que van a hacer la práctica en la unidad educativa Lauro Damerval de la ciudad de Loja, tenemos que en esta entrevista con el directivo, tenemos que solicitarle ese eje transversal para que pueda ir en sus planificaciones. Y finalmente, el indicador para evaluar ese criterio. Como ustedes pueden ver, hay un único indicador. Aquí también, estimados compañeros y compañeras, mi recomendación es que si es que todo lo que está aquí redactado no se puede alcanzar, es mucho, es muy complejo para 40, 45 minutos, usted lo sesgue, lo fragmente, lo edite, lo ajuste, lo actualice, lo sincronice, lo armonice con su plan de clase. Porque esto sí se observa, ¿sí? Si usted observa que no mismo, que se aleja mucho de su plan de clase, entonces puede proponer uno nuevo y ya no lo desagrega. Cuando usted desagrega tanto la destreza, que está acá arriba, como el indicador, el código pasa a la parte final y se lo coloca entre paréntesis anteponiendo la abreviatura REF, ¿sí? Que REF quiere decir referencia. Aquí tenemos un ejemplo de distribución para matemática. Únicamente pues indicarles que aquí está desarrollada la desagregación de destrezas, estimados compañeros. Me parece que alguien se está queriendo unirse.
yo le había, sí, sí están aceptados, pero veo que no se pueden unir. La desagregación de destrezas y distribución de objetivos tiene que ver con los niveles educativos, en este caso bachillerato, y los años, ¿no es cierto? Los años, en algunos casos, por ejemplo, aparece en la izquierda el objetivo completo, original, ¿no es cierto? Sin ningún cambio, y luego usted puede ir haciendo esas actualizaciones, ¿no? Puede ser que en primero de bachillerato se dé solo la introducción, es un ejemplo que se me está ocurriendo en este momento, en segundo se profundice y en tercero se lo dé totalmente, pero nunca podría ser al revés. Ustedes me dirán por qué, porque el proceso didáctico es gradual, es progresivo, es decir, yo no podría ir, no podría jamás en primero de bachillerato dar todo lo que son las leyes de los gases, Boyle, Charles, ley combinada, Gay-Lussac, bueno, entre otros, ley de Dalton, que eso es química, ¿no es cierto? Y luego decir, en segundo de bachillerato voy a dar solo la ecuación combinada. Y en tercero voy a dar solo las propiedades de los gases. Entonces siempre sería inverso, ¿no? De menos hacia más. Porque sí, esas son las características que ustedes analizaron con mucho rigor el día de ayer en sus presentaciones. Aquí hay un ejemplo de destrezas, es casi lo mismo, pero aquí la diferencia entre la matriz anterior, quiero que se den cuenta, es que a la izquierda, en la columna de la izquierda, aparece el criterio de evaluación, estimados compañeros, ¿sí? No nos fijemos mucho que es matemática, porque ya luego cuando revise sus planes de clase, ahí podré ir viendo ese conocimiento, esa operación mental que usted propone y ese contexto. Pero aquí tiene que haber esta relación horizontal o esta correspondencia entre lo que el criterio me está diciendo y cada destreza, ¿no? Entonces vamos a imaginar que esto es biología de bachillerato, ¿no es cierto? Entonces viene el criterio y lógicamente, si ustedes se dan cuenta, todas las destrezas tienen el número 2 porque están haciendo referencia al criterio 2. Si solo aquí usted se equivoca y que de hecho pasan los docentes por coherencia, por, eh, por consecuencia, su plan docente, su plan de clase va a tener inconsistencias y pues va a ser rechazado, no va a ser aprobado, porque tiene que haber esta armonía. O sea, yo no puedo plantear o no puedo colocar una destreza que tiene otro número de criterio y que obviamente pues el criterio me diga 3, por ejemplo, ¿sí? Observen cómo está aquí la desagregación, en este caso, ¿sí? Y veamos este ejemplo de, creo que sí, matemática, me parece que es para básica. Entonces aquí se hace la desagregación en este año, en segundo, en tercero también se desagrega, o sea, se repite, aquí se repite exactamente lo mismo, ¿no? Y en cuarto, pues se la está abordando de manera total, de manera íntegra. Entonces, esto también se puede hacer y se hace en el sistema educativo. Tengo acá la distribución de DCDs. Entonces, este es el primer paso que hace la Junta, la Comisión Técnico-Pedagógica y que se aprueba o o que es parte de la PSI que ustedes ya analizaron, ya estudiaron en práctico. Entonces, esto sí es ciencias naturales, pero es de GB superior, entonces aquí hay una destreza. Miren, el código está bien porque dice 4, tanto en la destreza como en el criterio, ¿sí? Entonces pueden haber muchas destrezas para un mismo criterio, no todas son obligatorias, no todas son imprescindibles, como las llama el currículo, básicas o imprescindibles, y otras pueden ser optativas, opcionales o deseables, como lo llama el ministerio. Bueno, creo que estamos en la parte final, eran cerca de 20 láminas nada más, es un diálogo, es un conversatorio de lo más relevante en la guía didáctica, usted podrá profundizar cualquier aspecto de esta tercera semana. Vamos a compartir así en síntesis los criterios para desagregar, gradar destrezas, ¿sí? Primero, indicar que la desagregación, como ya lo dije, es separar el todo en sus partes. Yo tengo que tener una destreza, tengo que identificar cuál es el verbo, la operación mental, y vamos de irnos hacia atrás para que quede claro. Por ejemplo, aquí dice indagar con el uso del microscopio, de las TIC u otros recursos y describir características estructurales de las células. Y dice, y clasificarlas por su grado de complejidad, nutrición, tamaño y forma. Miren la complejidad, la riqueza científica de esta destreza. Entonces, esta destreza aquí se la está planteando según esta institución. Este es un ejemplo de una fracción de la PCI, de una IE. Aquí se la está planteando que todo se lo aborda en octavo. Es posible, sí, si el centro lo define, lo decide, y por supuesto si el contexto, o sea, me refiero en términos de recursos,
en términos de niveles cognitivos, porque hoy en día se han generado grandes brechas, grandes desigualdades y el sistema educativo debe ser más incluyente, más empático con nuestros estudiantes por esta situación de clases virtuales, de pandemia, ¿sí? De no presencialidad y sobre todo actualmente pues yo creo que esto sería poco alcanzable. Si usted le deja solo hasta la coma, hasta donde dice células, ¿sí? Y le quita lo demás, ese ya es un tipo de desagregación. Si usted en lugar de colocar indagar, que indagar requiere habilidades de investigación, de búsqueda de contenidos, de curación de documentos, de videos, de texto, que no lo puede hacer un estudiante de octavo, con facilidad, al menos que esto se lo aborde, no sé, en el cuarto parcial, se me ocurre, pero esto por lo general se lo propone en el parcial 2, si no estoy mal, en octavo. Entonces usted puede cambiar ese verbo, esa operación mental, y pues usted no les puede poner indagar, sino les puede poner, por ejemplo, comprender, coma, con el uso del microscopio, de otros recursos, ya no iría a describir, sería, le quita también el describir, comprender que las características estructural y funcional de la célula. ¿Cambió totalmente? No. ¿Cambió parcialmente? Sí. Eso es desagregar. Puede cambiar esa operación mental, puede cortarle esa profundización que tiene la parte final, o puede cambiar su complejidad, por ejemplo, aquí quitándole describir. Entonces hay varios niveles que usted puede ir generando con cada destreza. ¿Sí? Y esto, de hecho, ustedes sí lo pueden hacer en sus planes de clase, porque básicamente les van a dar destrezas íntegras y ustedes tienen que ver el tiempo que tienen, la cantidad de destrezas que le va a dar el directivo del centro que están asignados ustedes y pues muchísima análisis y muchísima comprensión sobre ese tema. Bien, estimados estudiantes, quedo atento a sus preguntas en el caso de existir, estoy a las órdenes, ¿sí? Y pues si no existe, finalizaríamos para poder compartir la grabación para quienes no se pudieron unir, ¿sí? Porque en el inicio tenía algunas personas que lamentablemente no se pudieron unir, pero yo les he habilitado la unión a todos los estudiantes. Estimados estudiantes, ha sido un gusto compartir con ustedes esta tutoría de la semana 3. Que tengan una excelente noche. Listen, listen.